las tenga, ¿cierto?, listas y subidas a su canal. Ya, chiquillos, entonces ahora voy a compartir pantalla para que podamos revisar el sentido de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y usted anote las páginas y todo lo que en este caso se debe realizar para la próxima semana. Ya, pequeños. En este caso, lo que tenemos acá habla sobre efectos de los contaminantes en el agua. ¿Ya? La actividad dice, los estudiantes analizan el gráfico y las preguntas planteadas en la página 55 del PDF de Ciencias. En este caso, Ciencias de la Salud, con el fin de responder las preguntas planteadas en este PDF y posteriormente el docente incorporará un video de apoyo sobre el contenido. Entonces, chiquillos, al igual que en la clase del día lunes, vamos a revisar previamente lo que sale en el PDF de ciencias y posteriormente vamos a revisar varios videos en lo que en relación a la contaminación del agua y en este caso, si es bueno, porque hay varias preguntas que nos dejan como una cuota de duda, si es bueno consumir agua embotellada o no. Uno pensaría de que es una de las aguas más adecuadas para consumir, pero hay estudios recientes que mencionan que no es tan así, ¿ya? Así que nos vamos a la página 55 de nuestro PDF. Entonces, cuando este computador decida abrir el PDF en algún momento, turu, turu, turu. A ver si cambio pantalla. Ahí sí. Página 55. Y acá estamos. Posteriormente, luego de haber revisado los contaminantes que se encuentran a nivel atmosférico, ¿cierto? Dónde se producen, cómo se, en este caso, se realizan químicamente, la idea es que podamos pasar a nuestro siguiente gráfico. Y gráfico 2. Vamos a aumentar el tamaño. El agua embotellada, ¿es más saludable que el agua de cañería? Dice, consumo per cápita de agua con proyecciones de aquí al 2020. ¿Ya? Agua en millones de litros es lo que se refiere al consumo de agua embotellada. Lo que tenemos acá, chiquillos, ¿cierto? Es desde el 2000 hasta lo que se refiere 2020 tenemos una exposición muy, pero muy grande en lo que se refiere al consumo de agua embotellada. ¿Ya? Hay varias preguntitas iniciales que tenemos que tener claro como para poder comenzar a responder las preguntas que salen más acá adelante. La primera pregunta es, una posible causa del aumento exponencial del consumo de agua embotellada, chicos, acá en Chile. ¿Qué creen ustedes? Que el agua de la llave se siente cada vez más sucia. Ya, en este caso lo que tenemos que tener en consideración es varios factores. Vamos, lapicito. Ya, uno de los factores que en este caso tenemos que identificar es uno de los planteamientos que sale actualmente en la región metropolitana y se observa mucho en el norte del país. Cuando hablamos de aguas duras y posteriormente aguas más blandas.
Aguas blandas. Ya, como usted dice, en este caso, señora Dan, eh, aguas duras, duras. Como usted dice, ya hace como 10, 15 años atrás, el sabor del agua en lo que concierne en la región metropolitana, sobre todo en las comunas aledañas, ¿cierto? Y que están en el sector eh, occidente, han experimentado un cambio sustancial en lo que se refiere al sabor del agua, agua flat. En este caso, ¿cierto? Cuando hablamos de aguas duras, chiquillos, ¿qué es lo que en este caso se forma o se observa cuando usted calienta agua en un hervidor o en una tetera? Si es que usted tiene tetera acá. Zorro. Mm. Eso es lo que en este caso tenemos que tener clarito en lo que forma una agua dura. Es la cantidad o el nivel de sarro que contiene, en este caso, diluida en la solución química, el sarro. Entonces, cuando hablamos de sarro, tengo que tener claro cuáles son los principales componentes del sarro. ¿Alguien se le ocurre, chiquillos? Ya, en este caso, el sarro habla de que las aguas que estamos consumiendo, en este caso, tienen una alta cantidad de minerales. Uno de esos minerales que en este caso nosotros podemos encontrar es el magnesio. No solamente el magnesio, El sino hierro. el hierro en algunos casos. Muy bien. Esto ya es como muy grave, ¿eh? Cuando encontramos muestras de hierro en el agua. Y además el clásico color blanquecino en este sentido del sarro, junto con el magnesio, lo acompaña el calcio, ¿ya? ¿Por qué tiene calcio? ¿Por qué tiene calcio? Muy buena pregunta. Porque en este sentido el calcio nosotros lo atribuimos, ¿cierto? Que siempre está diluido en una solución acuosa como la leche, ¿ya? Pero el calcio, si yo lo miro en la tabla periódica, ¿qué es lo que es en realidad? No sé. Si yo miro todo esto, lo que acabo de mencionar, como el magnesio, el hierro y el calcio, son metales. Por lo cual, en este caso, grandes cantidades de metales o la ingesta de metales a su organismo no es muy beneficioso a un largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Las aguas, hay estándares a nivel nacional e internacional que hablan sobre el consumo del agua potable y los niveles de magnesio, hierro, calcio, y también tiene otros elementos inorgánicos como fósforo, cloro, ¿ya? En donde la búsqueda es que en este caso la cantidad de fósforo que nosotros debemos consumir se inserta o se coloca en el agua potable. ¿Ya? ¿Qué es el tema o cuál es la gran problemática que va a empezar a experimentar en este caso Chile y sobre todo la región norte, que ya la región norte ya en este caso es un problema real muy, muy grave, la zona central y centro-sur a mediano o corto plazo, es que a medida de que las aguas o el déficit de agua exista, tanto el magnesio, el hierro, el calcio, que son metales bastante pesados, no van a ser diluidos de manera efectiva
Es por eso que se van a acumular y va a aumentar la concentración de estos solutos en el agua. Entonces, a medida de que vaya saliendo mayor cantidad de sarro, ¿qué es lo que me indica con la cantidad de agua, chiquillos? ¿Va aumentando o disminuyendo? Aumenta. Si sale mayor cantidad de magnesio, hierro y calcio en la mezcla, Disminuye. disminuye. O sea, me está diciendo o indicando claramente que la cantidad de agua está disminuyendo. Y es por eso que a medida de que han pasado estos 10, 15 años, la cantidad de magnesio, hierro, calcio y fósforo ha ido acumulándose y presentándose en mayor cantidad. ¿Ya? El tema es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de aguas duras y aguas blandas, hay un límite, como dije anteriormente, en este caso de agua potable que permite un rango aceptable, ¿ya? Aceptable en el consumo de estas aguas para en este caso, el consumo del ser humano. El tema es que estas aguas duras, para nosotros el sabor o lo que nosotros experimentamos en lo que se refiere a las aguas de hace 10, 15 años atrás versus con las aguas embotelladas. ¿Por qué en este caso cuando yo consumo un agua mineral X marca, el sabor es tan distinto, pequeños? Porque viene procesada. Y en ese procesamiento, ¿qué es lo que no tiene? Le sacan el sarro. Literalmente lo que usted está consumiendo es un gran porcentaje, estamos hablando de sobre en la solución química un 98% de lo que es agua, y lo otro se refiere a una breve adición de lo que es sodio, ¿ya? Cloruro de sodio, porque en este caso, para el ser humano, el 100% de pureza de agua es tóxico. Ya no, pues nosotros no podemos consumir agua 100% natural porque es un alto diluyente en lo que se refiere a nuestros fluidos corporales. Y no solamente un alto diluyente, sino también genera un proceso de osmosis, ¿ya? Irritante que genera, ¿cierto?, la destrucción literalmente o la plasmólisis de lo que son las células en nuestro cuerpo. Entonces, ¿nosotros necesitamos consumir un nivel adecuado de minerales? Sí, ¿ya? En este caso, el agua potable todavía, ya a nivel nacional, o la zona centro-sur, y ¿para qué hablar para las personas que han ido a vacacionar o han estado en el sur? La calidad del agua, en este caso, que ustedes consumen agua potable, es tan buena como consumir agua procesada, todavía, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos acá en Santiago es una alta acumulación de sarro por los bajos niveles de agua potable o de agua en estado líquido para poder diluir estas cantidades de magnesio, hierro, calcio, fósforo, entre otros. Eso, ¿ya? No sé si tienen dudas, chiquillos, de lo que se refiere a cantidad de aguas o lo que se refiere con aguas duras. Profe, yo tengo una duda. Es que Dígame. dijo que no podemos consumir 100% de agua pura porque no me acuerdo qué. Dijo un Ah, proceso o algo de osmosis, algo así. sí, lo que pasa es que el agua pura recuerde que el agua es un disolvente universal. Entonces, cuando yo consumo agua, el agua inmediatamente disuelve todo lo que está dentro de mí. No solamente disuelve lo que son los jugos gástricos, sino también disuelve lo que en este sentido están en los distintos órganos. Teniendo en cuenta de que mis órganos generan enzimas, que son muy, pero muy, muy esenciales y muy importantes para todos los procesos biológicos. Si yo coloco un diluyente que literalmente separe esa enzima, voy a dejar de generar esa función o rol biológico y por ende la persona va a experimentar en algunos casos hasta plasmólisis. En la plasmólisis es literalmente cuando ingresa grandes cantidades de agua y esa agua, ¿cierto?, genera la explosión
de la célula. ¿Ya? En este caso a las células vegetales no le ocurre la plasmólisis. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la membrana plasmática afuera tiene una estructura llamada pared celular, que hace que la célula se pueda hinchar, pero esta pared celular es tan resistente que esta célula no explotaría. Eso en este caso, estimado Rodrigo. No sé si le Gracias. quedó un poquito más claro. Sí, sí, ahora sí. Entonces, lo que tenemos acá, ¿cierto, chiquillos? Tenemos que conocer algunos valores de las aguas duras en lo que se refiere a microgramos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos entre 200 a 400 microgramos, en este caso de carbonato calcio, que en este sentido es lo que tenemos acá, CA2 del carbonato de calcio, ya estamos hablando de aguas duras. El tema es que cuando hablamos, ¿cierto?, de valores superiores entre 400 a 550 microgramos, estamos hablando de agua muy duras. Y en este sentido, cuando hablamos ya de sobre un valor de 550 a superior, ya tenemos un problema bastante grave en el consumo de este líquido, ¿ya? Entonces, actualmente en Chile, uno puede consultar en lo que se refiere a aguas andinas, agua potable, y siempre les van a estar dando un valor de nuestra agua potable que va a estar rondando entre estos valores, ¿ya? Que puede ser en estaciones como en invierno, primavera, menores a 200, y entre verano, marzo, abril, en este tiempo ya tenemos alrededor de varios meses en donde no han caído aguas lluvias, los valores van a estar entre 400 o inferiores a 500. Esos son valores más o menos estándar que plantea en este caso la solución de aguas duras. Eso. Ahora lo que tenemos que tener claro es hablar sobre la agua embotellada, ¿ya? Entonces, uno de los conceptos que en este caso van a buscar en estos 5 minutitos, chiquillos, voy a dar 5 minutitos para que busque en este caso una etiqueta. Puede buscarlo en la web o si tiene un agua embotellada en la casa, muy bien, en donde en esta etiqueta observe el valor nutricional que entrega el agua. ¿Se refiere con el valor nutricional? Todos los alimentos que consumimos o los líquidos que en este caso ingerimos tienen que traer un valor nutricional por estatuto, en este caso del Ministerio de Salud, para que usted en este caso pueda observar qué es lo que tiene y qué es lo que está consumiendo. ¿Ya? Así que 5 minutitos, chiquillos, para ver o comparar si es que en este caso las aguas embotelladas tienen cierto nivel de algún soluto disuelto y qué soluto disuelto tienen en este caso presentado en lo que se refiere a esta agua embotellada y generar un versus lo que es el agua potable. ¿Ya? Así que 5 minutitos, chiquillos, y de ahí lo que nosotros vamos a hablar, vamos a contestar las preguntas que salen acá abajo. Vamos a dejar de compartir un momento. Mientras ustedes buscan esa información.
Profe, profe, Ay, sí, es que anda lento el computador, se me pega. Cuéntame. la Paula dice que no lo acepta. La Paula dice que no la acepto. Es que aquí no me ha dado ningún aviso. Dígale que trate de entrar otra vez. Ya. La señorita Triat, siempre en este caso Profe, dándome. Cuénteme. ya encontré una agüita en botella. Ya, entonces lo que necesito, ojo, porque les voy a preguntar, porque muy probablemente todas las personas que tengan algún tipo de agua embotellada en la casa van a tener aguas de distintas marcas. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación y vamos a revisar una de las preguntas principales que sale en el PDF, si el consumo de esa agua embotellada es o no adecuada para el consumo, en este caso, del ser humano. Así que ahí, Rodrigo, vea bien en este caso, los contenidos, o sea, los ingredientes, y revise. Por ejemplo, si sale un ingrediente que diga azufre, usted diga, oh, ¿para qué yo necesito consumir azufre? Profe, yo encontré en internet una del agua vital. Muy bien, en este caso, si no tiene nada en la casa, puede buscar algo o buscarlo en internet. Así que también, revise ahí bien, señor Solís, que lo vamos a comentar entre todos. Profe, en la agüita no sale si los ingredientes, sale solo la información nutricional. Si usted ve la información nutricional, en este caso le va a decir inmediatamente en lo que se refiere en ingredientes. Si Ay, no sale los ingredientes, usted en la información nutricional le va diciendo cada uno de los compuestos que está teniendo, la concentración y todo eso. Entonces, ¿en ingredientes o información Profe, nutricional? ¿sirve de bidol? ¿Sirve de ¿De qué? bidol? Sí, pues, pero por supuesto, ese es uno de los principales focos que tenemos que orientarnos en esta clase, señor Vera, así que muy bien. Profe, Dígame. ¿qué significa HDC? HDC, Se lo escribí en el chat. lo veo al tiro. Acá dice, profe, ¿qué es H? Hidratos de carbono. Ah, ya, gracias. Eso. No se preocupe. Profe, cuando el agua se saca, ya todos los nutrientes, así, pero absolutamente todos, ¿pasaría a ser agua destilada? Sí, almendra. En este caso, cuando hablamos de agua sin ningún tipo de soluto, ya no sería en este caso una mezcla homogénea, sino sería un solvente puro. Todos los solventes puros a nuestro cuerpo nos hace
horriblemente mala. Así que estamos hablando de agua destilada, sí, literalmente. 100% agua destilada. Profe, tengo una duda un poco fuera, pero ¿qué vendría siendo el agua oxigenada? Agua oxigenada en este caso es esto. Nombre científico es peróxido de hidrógeno. Ahí está la fórmula química, ¿ya? Y el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es porque se le agrega un segundo átomo de oxígeno a lo que es la mezcla del agua, entonces H2O2. Sigue estando en estado líquido, pero esta agua en este caso ha sido forzada por lo que son fuerzas eléctricas en una unión covalente, ya hecha en el laboratorio para generar esta agua oxigenada. Entonces, ¿cómo se genera esta mezcla? Eh, por cierto, altas temperaturas, y lo que nosotros lo podríamos ver en la naturaleza, ¿cierto? Se refiere a la concentración de esta agua en lo que son las fuentes hidrotermales. No sé si has escuchado que debajo del mar, donde se encuentra Bob Esponja, por así decirlo, hay fuentes hidrotermales donde sale como chimeneas de humo. No sé si han visto eso, chiquillos, o lo han escuchado en algún momento, en donde ahí hay grandes cantidades de agua oxigenada en este caso, las grandes cantidades de calor que se genera y el proceso de enfriamiento inmediato en donde la molécula de agua, ¿cierto?, con el oxígeno presente, se une, formando esta agua oxigenada. Eso. Gracias, profe. No se preocupe. Ya, chiquillos, entonces, ¿alguien quiere partir mencionando algunos de los ingredientes que posee su agua embotellada que pudo haber encontrado en su casita o en este caso en la web? Señor Solís, cuénteme, usted levantó la mano. O sea, la pasé a apretar, pero igual la etiqueta que encontré no contiene energía, proteína, grasa total, hidratos de carbono, azúcares totales. Todo eso tiene 0 y de sodio tiene 2 miligramos. 2 miligramos, ¿ya? En este caso es la unidad estándar en lo que contiene el agua procesada, ¿ya? Como dije anteriormente, nosotros no podemos consumir agua 100% natural en el sentido que sea destilada a un solvente químico, se le tiene que agregar como mínimo cloruro de sodio, porque lo que nosotros tenemos en nuestro plasma sanguíneo es literalmente agua con sal. Entonces, esta agua embotellada debe tener por lo menos un valor estándar, como dice ahí el señor Solís, en lo que se refiere a cloruro de sodio. Muy bien. ¿Quién más, chiquillos? ¿Quién más encontrar? Rodrigo, cuénteme. Profe, el Joaquín había levantado la mano primero. Ah, bueno, Joaquín Vera ahí. No es que no lo quiera, señor Vera, pero igual lo odio. Cuente. Después lo carreo, usted tranquilo. Ah, El agua de bidón no tiene sodio, tiene 0 de todo.
Ah, tiene cero de todo. Ya. ¿Seguro que vio los ingredientes y no tiene nada? Literalmente no tiene nada, nada, cero, cero, cero. Cero, 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 cero. Ya. Eh, Ahí tenemos, ¿cierto? Un pequeño gran problema que lo vamos a ver en el video. En este caso, señor Vera, y al igual que todos chiquillos, lo ideal es que el agua no esté 100% destilada. Ahora, lo que dicen algunas etiquetas también puede diferir de lo que en este caso es la realidad, ¿ya? Porque si usted estuviese bebiendo esa agua y que fuese 100% sin nada, hubiese estado hace rato enfermo e intoxicado, señor Vera. Así que esa agua que le están vendiendo de bidón, ojo con eso, ¿ah? Yo creo que ahí la etiqueta no es tan cierto lo que dice probablemente. O llamar o indicar, ¿sabe qué? El profesor de ciencia me dijo que el agua no puede ser 100% pura, entonces, ¿qué más le podrían echar? Así que ojo con eso, Vera. Muy bien. Rodrigo, cuénteme, ahora sí. Esta agua no tiene energía, o sea, kilocalorías, proteína, grasa, ni hidratos de carbono, ni azúcares totales. Pero tiene sodio de 4 por porción y 2 por 100 ml. Sí, que son los microgramos. Muy bien. Ya, Sí. relativamente ese es como el estándar que uno esperaría al consumir algún tipo de agua. ¿Quién más, chiquillos? La mía es lo mismo de lo que dijo el Rodrigo. Lo mismo Por que 100 dijo Rodrigo. ml son 2 miligramos de sodio y por una porción son 4. Ya. En este caso, ¿usted me habla de agua en bidón, como el señor Vera? ¿O en este caso, agua embotellada de Agua X marca? embotellada. Perfecto. Muchas gracias, señorita Londra. Almendra, creo que levantó la mano. Cuénteme. Sí, con respecto, por ejemplo, a lo del Joaquín, resulta que cuando uno compra, cuando hace ese negocio del bidón, a uno le dice que es 100% purificada, pero está tratando de decir que es lo máximo de purificación que se puede dar, pero siempre tiene eh, partículas por millón, algo así, Eso, ppmm, partículas ppm. por millón. Sí, Muy bien. siempre tiene que tener eso. Y lo mínimo son como 2, 4, pero ya sería mucho. Entonces siempre tienen que tener eso. Y cuando un emprendedor empieza a vender agua, él tiene que hacer una etiqueta. Entonces, como él le dicen que es 100% purificada, no sabe qué poner en los nutrientes porque no le explican bien. Entonces, por eso ponen 000. Pero si fuese destilada, que sería 000, ya se hubiese muerto hace rato. Sí, en este caso, señorita Almendra, usted también apuntó a lo que se refiere a un concepto bastante importante, que son partículas por millón, ¿ya? Y que siempre hay que estar revisando la etiqueta, chiquillos, y conocer algunas cositas que suelen ser pequeños detalles, pero la búsqueda en este caso es que podamos cuidar nuestra salud. Señor Calderón dice, Master, ¿a qué se refiere el residuo seco del agua? Residuo, ya, el residuo en este caso seco son lo que en este caso nosotros observamos como el sarro. En este sentido es un soluto no soluble, o sea que en este caso el soluto ya no puede ser más diluido porque está en estado elemental. Y lo que en este caso residuo seco es lo que se forma el sarro, Calderón. Eso. Entonces usted cuando lo ve ahí la mancha blanca al final de lo que es su hervidor, ojo con eso. Ah, y ya que lo mencionó, un consejo, ¿ah? Lo voy a escribir y lo voy a mencionar. Chiquillos, si es que ustedes beben agua o toman un cafecito, un tecito de agua hervida, jamás, pero jamás beban el último concho, o en este caso los últimos, por así decir, el undécimo final de lo que es su hervidor. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de sarro. Profe, Cuénteme. en mi casa Ujú. antes se tomaba café y todo eso con agua de la llave.
Sí, sí, y sí. se generaba mucho sarro, demasiado. El hervidor siempre se lavaba y salía sucio después con sarro a una vez de ocuparlo así, con agua de llave. Hasta Exactamente. que empezamos a calentar el agua purificada. ¿Mm? Y ahora el sarro, o sea, no hay sarro en el hervidor, pues como raro eso. ¿Por qué pasa? Donde el agua está purificada, ¿cierto? En este caso, lo que no, la invitación, o en este sentido, lo que hice que observara, señor Solís, es que el agua embotellada, cuando usted revisó lo que es la etiqueta nutricional o los ingredientes, no tiene lo que el agua potable tiene. En este caso es hierro, no tiene magnesio, no tiene calcio, no tiene fósforo, no tiene en este caso cloro, no tiene en este caso potasio, no tiene esos minerales. Por eso no sale sano, ¿ya? Recuerde que el carbonato de calcio es uno de los productos más principales o compuestos más principales en la formación de SAR. Alondra, levantó la mano. De que, por ejemplo, nosotros tomamos así como solo agua embotellada, cuando hay que, agua, pues, cuando tomamos Ujú. agua. Y para hacer los hielos, nosotros queríamos hacer lo mismo, ocupar la misma agua. Pero, por ejemplo, cuando le echamos agua de la embotellada a los hielos, como que se cristaliza y no se pueden hacer. Ah, muy buena observación. En este caso, señorita Alondra, lo que ocurre con el hielo es que el agua a mayor pureza significa que el agua es uno de los pocos líquidos que al congelarse, su volumen, ¿qué es lo que hace? Aumenta. Aumenta en relación a los otros líquidos que el volumen, en este caso, al presentarse un proceso de congelación, disminuye. Entonces, el agua, al estar 100% o muy baja cantidad de soluto, el soluto evita de que esa expansión sea tan efusiva, permitiendo de que se forme el bloque de hielo. Y es por eso que, en este caso, a mayor cantidad de soluto, el hielo va a tener como esas manchitas blancas que están en el interior. Y eso permite que se formen los cristales de hielo y no se desarme en el proceso. Sí, porque tenemos que hacer solamente con el agua y la llave. Exactamente. No sé quién levantó. Ah, Vera, cuéntame. ¿Con qué me vas a sorprender ahora? Eh, Prepárese. Es que él dice que el agua de bidón está filtrada por osmosis inversa. ¿Qué quiere decir con lo de inversa? Osmosis, no osmiosis. Ay, lo que sea, profe. Una palabra rara. Osmosis inversa es un proceso en este caso que se realiza en las plantas desalinizadoras. Desalinizadora. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua de mar, por una osmosis inversa, en vez de que se mueva el agua, ¿qué es lo que se mueve? Se mueven los solutos. Solutos. Se mueven los solutos, chiquillos, por membrana plasmática. A eso se refiere con osmosis inversa. Se extrae la gran cantidad de soluto por otra fuente, en este caso de agua, y genera, ¿cierto?, a través de una membrana artificial, el movimiento flujo de agua donde hay mayor cantidad, o sea, donde hay menor cantidad hacia donde hay mayor cantidad. Y es por eso que cuando usted dice por osmosis inversa, esa agua que usted está bebiendo probablemente haya salido de una planta salinizadora. Eso. ¿Alguien más, chiquillos, que quiere compartir lo que en este caso encontró en sus etiquetas? ¿No, no? Ya. Les quiero compartir, ¿cierto?, parte del plan de trabajo que en este caso Ciencias de la Salud les quiere informar. Ya hay mucha información en Internet, hay demasiada. En este caso siempre hay que buscar por páginas o fuentes confiables la información, porque se van a sorprender las cosas que van a ver. Bueno, si es que les da curiosidad investigar, se van a encontrar con, así como con la decepción máxima sobre el tema que vamos a analizar ahora. Así que vamos a compartir. Tururú, tururú.
Y acá estamos. ¿Ya? Esta página, ¿cierto? Es un estudio que se realizó con la publicación el 11 de diciembre del 2020, o sea, el año pasado. Viene recién saliendo hace poquito. Entonces, lo que tenemos acá son los riesgos de beber agua embotellada. Entonces, como usted ve, el agua embotellada puede estar en el concepto explicado en estos bidones de este plástico que es casi como muy maleable, significa que yo le puedo dar la forma que quiera, versus también lo que tenemos el clásico bidón, que en la casa gran parte de la población lo tiene acá, sobre todo en Chile. Dice, además de contribuir a la contaminación del medio ambiente, el uso de las botellas de plástico puede afectar tu salud y tu bolsillo. Dice, beber agua es la mejor recomendación para mantenerse saludable. Además de limpiar el organismo y eliminar las toxinas, es un eficaz vehículo para transportar vitaminas y sales minerales indispensables para nutrir las células. Existen estudios que sitúan el costo del agua a un nivel aún más alto. Según cifras de la UNESCO, un litro de agua embotellada puede costar 1000 veces más que si lo tomáramos de la llave. O sea, en este caso, chiquillos, cuando usted compra un bidón, le está diciendo al tiro de que el agua acá en Chile está a un precio de 0,2 pesos el litro, versus lo que usted está pagando. A eso se refiere con esta cantidad de 1000 veces más cara. El uso de la botella de plástico contribuye a la contaminación del medio ambiente, ya que puede realizar, ya que para realizar el envasado del agua se produce alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico al año. Además del daño a la salud y el medio ambiente, también puede afectar tu bolsillo, ¿cierto? Ya que el costo del agua que consume una botella corresponde a un proceso embotellado. El envase, la etiqueta y la tapa, solo el 10% de lo que se paga por el agua embotellada corresponde al líquido. ¿Qué significa esto? Que nosotros el 90% del valor de lo que consumimos estoy pagando por el plástico, literalmente. O sea, si una botella de agua vale 600 pesos, en este caso de agua mineral embotellada, usted paga eh, casi como 500 y algo por solamente la botella. Sin embargo, un estudio dado a conocer por la revista de divulgación científica In the Future revela que el consumir este líquido en botellas de plástico puede ser perjudicial. O sea, ya no estamos hablando de un consumo, o sea, disculpen, de un daño al medio ambiente y a nuestro bolsillo, sino ya estamos hablando de daño a la salud. Científicos realizaron un análisis químico del agua embotellada, en el cual encontraron que está presente un alto contenido en desinfectantes para agua. ¿Qué significa eso, chiquillos? Que ese desinfectante para el agua no sale en la información nutricional, o en este caso los ingredientes, porque no es, por así decir, obligación de la empresa mencionar. Entonces aquí va una de las preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Con qué desinfectan el agua embotellada? ¿Le colocarán algún desinfectante? También dice, restos de productos farmacéuticos y otros productos químicos, lo que hace que beber este tipo de envases puede causar más daño a la salud que los que provocaría tomar agua del grifo. Según el profesor de toxicología de la Universidad Católica Australiana, Chris Winder, los estudios realizados en animales han concluido que el monómero utilizado para hacer el plástico bifenol puede provocar diversos problemas de salud, como trastornos en el sistema reproductivo, sistema nervioso central, tiroides, así como conducir a la obesidad o causar hipertensión y diabetes. El problema, rellenar las botellas de plásticos una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que las botellas de plástico en relación a lo que en este caso, por ejemplo, las grandes empresas como Coca-Cola. ¿Qué nos dice? ¿Las botellas de plástico son 100% reciclables? Sí, No, perdió, ¿cierto? En este caso el plástico, generalmente todo depende de la calidad del plástico, pero puede ser reutilizado entre 5 a 10 veces como máximo.
posteriormente tiene que destruirse. ¿Qué? Sí, profe, ya. Aquí el agua purificada se va rellenando como cada 5 o 10 veces y ya después se tienen que botar porque se empiezan a formar cuestiones debajo de la botella y eso puede causar que se mancha el agua que lleva adentro. Entonces en un periodo tienen que andar cambiándolo. Exactamente, ¿ya? Ese es el tema. Cuando uno consume agua en bidones, lo ideal es estar con una empresa responsable que haga esos cambios, porque hay empresas que ni siquiera notan o generan el cambio del bidón. ¿Por qué dice? Dice aquí, las botellas están diseñadas para ser utilizadas una sola vez. Por tanto, no es recomendable rellenarlas. Si compramos envases de 5 litros y vamos rellenando las mismas botellas de plástico pequeñas, una y otra vez por comodidad, existe una manipulación continuada y por tanto crece el riesgo de que haya una contaminación de microorganismos. Y no solamente eso, sino que el plástico, en realidad, este monómero, como dice aquí el bifenol, se va diluyendo y se va disolviendo en cada rellenado de agua. Por ende, las botellas no pueden soportar, al igual como una botella de vidrio, ¿ya? Es totalmente en este caso un material resistente y que puede ser reutilizado millones de veces. No hay en este caso un límite para el vidrio, pero sí para el plástico. Y es por eso en este caso que la búsqueda, chiquillo, es que usted cuando compre una botella o en este caso esté consumiendo agua de un bidón, lo haga con una empresa, entre comillas, responsable que genere estos cambios de bidón. ¿Ya? No sé si alguien tiene dudas, chiquillos. Perdón. ¿Qué agua es mejor tomar entonces? Depende de la situación o en este caso del país o la región donde se encuentre, ¿ya? Si usted me pregunta, aquí en la región metropolitana, la mejor agua para beber, en este caso, aún a pesar del sabor horrible y todo eso, es el agua potable, ¿En ¿ya? serio? ¿De veritas? ¿De veras, de veritas? Es que sí, chiquillos, porque miren, imagínense el estudio que acabamos de leer. ¿Qué dice este estudio? Este estudio dice que, primero, aparte de la contaminación ambiental y el costo monetario, yo no sé el trato que le dan a los bidones que compro de agua. Y estos bidones, en este caso, no sé qué productos farmacéuticos le están echando, no sé qué desinfectante de agua le están colocando, no tengo idea si ese bidón ha sido utilizado una vez, 10 veces, 20 veces, ¿ya? Entonces, la idea es que, si usted me pregunta, ¿ahora ya? Lamentablemente la respuesta es el agua potable todavía. Pero, Pero, profe, cuénteme. en el caso, por ejemplo, estamos hablando de bidones de plástico que tienen todas esas cosas, los monómeros que dijo y todo eso, pero en el caso de una botella de vidrio, por ejemplo, que no tiene esas cosas. No, pues la botella de vidrio no desprende, en este caso, el bifenol, por lo ¿Ya? cual agua en botella de vidrio todavía no las venden, pero yo sería lo primero que compraría. De hecho, si ustedes notan Pero el, son sab- chiquititas. el sabor de la Coca-Cola o de cualquier bebida en botella versus en plástico, ¿es distinto el sabor? Sí. Sí, Sí, cambia. cambia y bastante, la verdad. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, lo que me pregunta acá la señorita Millar es eso. Ahora, si usted cuando compra agua embotellada lo compra a una empresa responsable, ¿cierto? Donde usted le ha comprado por años y usted tiene el derecho de preguntar, ¿sabes qué? Quiero saber qué es lo que tiene esta agua, porque esta etiqueta, como me dijo ahí, no me acuerdo quién, parece que Vera me dijo, tiene 0,0000000, no tiene nada. No puede tener nada, algo tiene que tener. Entonces, ¿qué les comenten esa situación? Que es, en este caso, es por su salud, teniendo en cuenta de que el agua es uno de los productos que debemos consumir en grandes cantidades por mucho tiempo y todo lo que conlleva eso. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, he conocido en departamento, dice, profe, entonces el agua es mejor tomar, jajaja. Bueno, eso. Eh, ya quiero ver esto. ¿Cuánto es? 2 minutos, ya. Terminamos con la explicación de un experto y vamos a
Me voy a mutear. Apúrate, profesor, apúrese el tiempo. El agua mineral natural es una garantía de pureza en origen. Es el agua que cae de la lluvia y que se filtra por la naturaleza hasta que llega al acuífero y brota en el manantial o en el sondeo es profeso y es envasada a pie de manantial en el propio origen. Es precisamente lo contrario que el agua del grifo. El agua del grifo viene de embalses, ríos, desaladoras y es magnífica, por supuesto, también para lavar, para ducharnos, para la colada, pero desde luego para beber la más idónea, por supuesto, es el agua mineral natural. Algo fundamental de las aguas minerales naturales es su constancia de composición. Es lo que nos garantiza que sepamos lo que estamos tomando. De manera que si tengo una buena cultura de agua, puedo elegir el agua más idónea para mis necesidades. Las aguas minerales naturales, al ser pura en origen y envasarse a pie de manantial, carecen de tratamiento. Sucede lo contrario con las aguas del grifo, que sufren procesos de desinfección, tanto físico como químico y microbiológico, ya que tienen un recorrido largo hasta el uso del consumidor. Las aguas minerales naturales son las únicas a las cuales la legislación le permite que figure en el etiquetado su composición, ya que son constantes en composición, de forma que uno siempre sabe lo que bebe. Ya, chiquillos, ¿qué les pareció lo que acaban de escuchar? Interesante. En este caso, Farfán, les tengo una mala noticia. Bueno, esa no sé si llamarlo mala noticia, pero acá en Chile, ¿cierto? Hay muchas aguas de origen mineral. El tema es que nuestros volcanes no son con la misma composición química que en este caso es regulada o normal, entre comillas, en cada región. Por eso que en algunas situaciones o en algunos embotellados, si ustedes buscan en las noticias, ¿cierto? En la web, van a encontrar que, por ejemplo, el agua benedictino, no me gusta decir marca, pero el agua benedictino salió con un alto concentrado de azufre. Y ese es un mineral muy tóxico para nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso el azufre se presenta en lo que se refiere a concentraciones de lugares volcánicos donde se generan estas aguas minerales. Así que la pregunta es, ¿qué agua debo beber? Les dejo ahí, chiquillos, en este caso la interrogante. Lo que deben saber, ¿cierto? En este caso, es saber leer las etiquetas, saber en este caso comprender lo que estoy bebiendo y además tener una fuente confiable de encontrar y consumir agua de vidrio. Esos son los consejos que yo le puedo dar y que en este caso, Ciencias de la Salud, la búsqueda es que usted no solamente sepa qué hacer, sino saber buscar y encontrar lo que a usted más le beneficie. Eso.
Me compran, a mí no me dice la Almendra XD. Bueno, Almendra ahí puede conversar con sus papás un día de revisar eso. ¿Ya? Eso, chiquillos. Se nos acabó la clasecita, pero lo pasamos súper bien. Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe, tengo una duda. Dime, ven, antes que me vaya. ¿Qué se mandaba esta semana entonces? ¿Era el gráfico? El gráfico del agua, ¿no es cierto? No, Vera, no. Mira, Ah, perdón. ¿Qué? ya voy a presentar la pantalla. Solamente por... Vera, lo único que tenía que hacer es esto, mira. Para la otra semana. Ya me abrió de nuevo. Ya, ahí está, ¿ves? Actividad en casa, dice. Los estudiantes analizan la información de la página 53 y 54 y confeccionan 2 preguntas. O sea, tienes que hacer 2 preguntas como tipo prueba y me las mandan la otra semana. Eso es todo. Pero, profe, ¿eso la escribimos en un Word y se las mandamos o en el mismo correo le escribimos las preguntas? ¿No? Puede ser en el mismo correo o en un Word, da lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Porque en este sentido yo voy a elegir al azar las que más me gusten, puede ser una de alguien, otra de otra persona, y voy a ver, y los voy a agregar en la prueba. Cosa de que ustedes ya por lo menos tengan 2 preguntas seguras, pero eso depende de ustedes. Ustedes en este caso pueden decirse, ¿sabes que yo mandé estas preguntas y estas son las respuestas? Ah, esa es la idea, pregunta y respuesta, no me manden las preguntas solamente, canallas. Eso verá. Ya, ahora voy a hacerme un pancito, así que eso ya. Nos vemos, chiquillos. Ya, profe, Chao, que esté chao. bien. Recuérdese.